que vivan de acuerdo a mis principios. El diablo los quiere mantener en pecado y el Espíritu los quiere mantener en victoria. Y eso es lo que nos está diciendo. Ya yo no quiero que ustedes sigan viviendo en la carne. Ya yo no quiero que sigan siendo esclavos del pecado. Yo quiero que tengan una vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Ahora, una vida de victoria en el Señor. ¿Cómo obtendremos una vida victoriosa? Pues para eso tenemos que ir ¿a dónde? Al santuario. Amén. A ver, el quiz. ¿Qué es el santuario? Alguien lo dijo ahí atrás. El plan de salvación. Muy bien. ¿Qué es el plan de salvación? Que el ser humano pueda morar nuevamente ¿en dónde? En la presencia de Dios. ¿Por qué razón no podemos morar en la presencia de Dios actualmente? Por culpa del pecado. Ahora, el plan de salvación es separar al ser humano del pecado. ¿Para qué? Porque Dios anhela o Dios desea ¿qué cosa? Morar con nosotros nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿por qué Dios levanta el santuario? Dios le dijo a Moisés: levántame un santuario. ¿Para qué? Para yo habitar con mi pueblo. Amén. Para estar cerca de mi pueblo. Entonces el plan de salvación en cómo Dios va a separarnos del pecado para poder morar con nosotros nuevamente está explicado, detallado en el santuario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas partes tiene el santuario, familia? ¿Está dividido en cuántas partes? En 3 partes: el patio, el lugar santo y el lugar. Y cada parte tiene que ver con ¿qué? La justificación, la santificación y la glorificación. La justificación tiene que ver con ¿qué? Con la penalidad por el pecado, que es la muerte. ¿Y cómo se resolvió ese problema? Cristo como nuestro Cordero. ¿Cuántos dicen amén? La santificación resuelve ¿qué cosa? El poder del pecado. ¿Y cómo Cristo resuelve el poder del pecado? Por medio de su trabajo como sumo sacerdote. Amén. Y la última fase, la presencia del pecado, será eliminado, erradicado con la última fase de salvación de Cristo, cuando Él venga como ¿qué? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? Es precioso. Amén. Ahora, aquí está la clave. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por... Él nos enseñó por medio del santuario el camino para regresar a la presencia del Padre. Pregunten, ¿dónde está la presencia del Padre en el santuario? En el lugar santísimo, ¿verdad? Ahora, así como Cristo tuvo que dar cada paso del santuario para poder regresar a la presencia del Padre, así mismo Él nos dice a nosotros: síganme, carga su cruz y sígame. ¿A dónde? A la presencia del Padre. En otras palabras, yo les dejé el mapa, yo les dejé el camino, yo les dejé el GPS por donde ustedes tienen que pasar para poder ¿qué? Para poder también regresar a la presencia del Padre. Así que ya estudiamos el santuario a la luz de Cristo como Cordero, como sacerdote y como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora la pregunta es: ¿cómo nosotros podremos tener una vida victoriosa como Cristo Jesús? Amén. ¿Cómo podremos nosotros también regresar a la presencia del Padre? Pues lo que hay que hacer es seguir el mapa. Usted no tiene que tener un doctorado, usted no tiene que tener 5 títulos de teología, eso no. La Biblia, familia, Dios la escribió de una manera que cualquier persona, hasta un niño, lo puede entender. Amén. El primer paso entonces en el plan de salvación es el altar de sacrificio. ¿Quién recuerda lo que representa el altar de sacrificio? La cruz del Calvario, ¿verdad que sí? La muerte de Cristo, el Cordero moría, era inmolado y era puesto sobre el altar de sacrificio. Para usted y para mí, ¿qué representa? ¿Qué tenemos que hacer? Nada. No podemos hacer nada, ¿verdad? Justificación, perdonados por su gracia. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Alguien lo dijo por aquí? Aceptarlo. Gracias, Señor. Acepto, amén. Gracias, Señor. Noten, familia, que Cristo, nosotros venimos a Cristo y Él murió por nuestros pecados. Amén. Nosotros venimos con nuestros pecados y Él muere por ellos. Pero ¿qué hace Él después? Él viene a nosotros y nos concede su justicia, su vida perfecta, para que usted y yo podamos vivir por Él. ¿Es lindo o no es lindo? No, es precioso, familia. Amén.
Así que lo primero que hacemos es que el regalo de la vida es que gratuito. Costó la muerte de nuestro Señor, pero nosotros, gracias a Dios, no tenemos que pasar por la muerte eterna porque Él ya la pagó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, después que usted acepta, ahora viene ¿qué? El próximo paso. Y cuando miramos el plan de salvación, ahí está el lavacro. ¿Qué representa el próximo paso después de usted? ¿O cuál es la evidencia que usted ha aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador? Es el ¿qué? El bautismo, el santo bautismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Complicado esto? Sencillo. Lo peor que puede pasar es que el agua está fría. Y por medio del bautismo participamos de la muerte de Cristo. Amén. Es lindo, hermano de familia. Esto es precioso. Una ceremonia linda que representa que le decimos adiós a nuestra vida pasada y comenzamos una nueva vida con Cristo Jesús. No hay una manera más linda de representar esto. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí no concluye. Y este es el problema que tenemos. Que mucha gente, por inocencia, pero algunos por rebeldía, vienen y dicen: yo acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, y ahí se quedan. Y no saben que están fuera todavía. ¿Por qué? Porque Cristo dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que me obedecen la voluntad del Padre. Esos son los que van para el reino de los cielos. Y entonces el próximo paso es el bautismo. Alguna gente viene y dice: pues está bien, me voy a bautizar, como si fuera una carga, como que bueno, está bien, no me molesten más. El privilegio que tenemos de bautizarnos. Y entonces se bautizan y se quedan ahí y dicen: ya, yo estoy bien. Todavía usted está afuera. Usted tiene que entrar ¿a dónde? Al santuario. Y cuando usted entra al santuario, ahí entonces hay ¿cuántos muebles? 3 mueblecitos: los panes, el altar de incienso y el candelero. Y aquí, familia, es lo que se llama el continuo, ¿verdad? El continuo era el servicio que se hacía diariamente entre el altar de sacrificio y el lugar santo. Diariamente los sacerdotes ministraban desde el patio hasta el lugar santo. Y eso nos está indicando algo a nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Sacerdotes de los misterios de Dios. Y aquí es donde muchos cristianos fallan, lamentablemente. Aquí es donde, como nosotros decimos, se les cae la bola, ¿verdad? Porque empiezan bien, van por buen paso, vienen con fervor, y a veces son ellos mismos, a veces son otros que no les enseñan el resto del camino, y ahí para el crecimiento. Y no saben que el continuo sigue aquí. ¿Y qué representa los panes en contexto nuestro y el altar de incienso? ¿Qué representan? La oración es el altar de incienso. ¿Y qué cosa? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? La mano derecha, izquierda del cristiano o la cristiana. Y aquí, ¿cuál es la razón del estudio de la palabra y la oración? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la razón por la cual esos 2 muebles se encuentran ahí? Sencillo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de... ¿Cómo nuestra fe crece? ¿Por medio de qué? De la palabra. Le hago una pregunta. ¿Significa que si usted no está pasando tiempo en su Biblia todos los días, usted no está creciendo en fe? Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Están conmigo? Pero no solamente la palabra de Dios sirve para que podamos tener fe. También dicen en Juan 17:17, Cristo dijo que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es la verdad. Amén. Así que no solamente recibimos fe cuando venimos a la palabra de Dios, sino también somos ¿qué? Santificados, purificados, limpiados ¿de qué? De las inmundicias de la carne, del odio, de la envidia, de la lujuria, del chisme, de la arrogancia, de la soberbia. El Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, nos va limpiando, santificando, purificando. Pero hay algo más. No solamente la fe, no solamente somos santificados, sino también dice Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22, habiendo que santificados vuestras almas ¿en qué? En la obediencia a la verdad.
no es suficiente tener una Biblia, no es suficiente leer la Biblia, usted tiene que ser ¿qué? Obedecer lo que dice aquí. ¿Están conmigo? Y así dice Pablo que somos purificados, santificados por medio de la obediencia a la verdad. ¿Cuántos están conmigo? ¿Y quién hace ese trabajo de santificación? ¿Mediante quién? Gloria a Dios. Amén. El Espíritu Santo hace esa obra. Y note lo que sigue diciendo. ¿Siendo qué? No lo escuché. ¿Siendo qué? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es esto: cuando usted viene a la Biblia por medio de la oración, le dice: Señor, ayúdame a entender tu palabra, Señor, háblame por medio de ella, Señor, muéstrame tu camino. Y entonces usted viene aquí y el Espíritu Santo le empieza a mostrar la Biblia, y por medio de la lectura y el estudio y la oración, usted empieza a obedecer la palabra, usted empieza a santificarse, a purificarse, empieza a renacer. Implica que una persona que no está haciendo eso, no está renaciendo. Y si no estás renaciendo, ¿qué estás pasando? Estás muriendo. Por eso hay tantos cristianos muertos. Por eso hay tanta gente que se llama cristiano y andan viviendo en la carne. Y andan viviendo como chivos sin ley. ¿Por qué? Porque vienen al Señor, le entregan su vida y a veces hasta que se bautizan, pero hasta ahí quedan. Y no pasan, no tienen una relación diaria íntima con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos pueda santificar, transformar, renacer a su imagen y su semejanza. Noten cómo lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Paremos. En donde nosotros contemplamos la gloria de Dios como un espejo. ¿Cómo se llama ese lugar? La palabra de Dios. Este es la gloria de Cristo. Amén. Este es el espejo donde Dios quiere que tú vengas. ¿Para qué? Para que tú veas a Cristo, y con ver a Cristo te estás viendo a ti mismo. Porque cuando ves su justicia, cuando ves su humildad, cuando ves su mansedumbre, cuando ves cuán grande y hermoso es Cristo, te das cuenta de lo malo que somos nosotros. Y vemos, contemplamos la gloria de Cristo. ¿Y qué ocurre cuando contemplamos por medio de la Biblia la gloria de Cristo? Sencillo, dice, somos ¿qué? Transformados. La palabra transformados en griego es la palabra metanoeo. Perdón, esa no es la palabra, esa es la palabra para arrepentimiento. La palabra para transformado es la palabra metamorfo. Metamorfo es la raíz de la palabra en español metamorfosis. ¿Qué es lo que pasa en la metamorfosis? Una oruguita o un gusanito entra dentro del crísalis y algo pasa allá adentro, y esa cosita fea que entró salió como ¿qué? Como una mariposa. ¿Qué es eso? Un milagro. Es una transformación radical de una cosa a otra. Tan y tan radical es el cambio que si nosotros no viéramos a esa oruguita meterse en esa capsulita y salir como una mariposa, nadie nos creería si le dijéramos: mira, esa cosa se va a convertir en esa cosa. Ustedes dicen: eso es mentira. El hecho que lo vemos no es explicable. No sabemos lo que pasa dentro de esa capsulita. Cuando usted pasa tiempo en el estudio y la oración con el Señor, usted se está metiendo en la capsulita. Y el Señor te está ¿qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. En otras palabras, somos transformados y empezamos a reflejar el carácter de Cristo. ¿Y quién hace esa obra nuevamente? El Espíritu del Señor. ¿Cuántos quieren darle gracias al Espíritu Santo por hacer la obra de santificación? ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Me están entendiendo, familia? Esto es lo que está hablando cuando usted tiene una relación diaria con Cristo por medio de la oración, el estudio de la palabra. Noten esta cita que dice: la transformación del carácter es para el mundo el testimonio de que Cristo mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y los deseos a la voluntad de Cristo, ¿por medio de qué? De la oración y la Biblia, el Espíritu de Dios produce nueva vida en nosotros y el carácter queda renovado ¿a qué? A la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso, familia, es la santificación. Ese proceso cuando somos transformados, restaurados, nuevos, que la gente no se explica. ¿Y qué le pasó a este?
tan sinvergüenza que es, tan bebedor que era, tan mujeriego que era, tan chismosa que era ella, tanto que maltrataba a su marido. ¿Qué es lo que ha pasado con esta gente? Que han sido cambiados y transformados. Y cuando le preguntan a uno, ¿y qué es lo que te pasó? Que me encontré con Cristo y Cristo me transformó. Y la gente quedamos como restaurados nuevamente a la imagen y semejanza de Dios. Eso que lo perdió Adán y Eva cuando cayó en pecado, nosotros entonces por medio de la santificación podemos regresar y ser restaurados y tener nuevamente el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero ahí no termina, porque cuando usted tiene la mano derecha e izquierda, esa relación diaria entre el estudio de la palabra y la oración, ahora viene la número 5, que es que el candelero. ¿Y qué representa el candelero? Mateo 5, 14 al 16, Cristo lo explica. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino ¿sobre qué? Sobre el candelero. Y alumbra ¿cuántos? A todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que hagan y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Eso es lo que está hablando, familia. Cuando tenemos esta relación diaria con el Señor, ¿qué sucede? Somos cambiados, transformados de una manera sobrenatural. No se explica. La obra del Espíritu Santo, como Cristo le dijo a Nicodemo, no se entiende, no se ve, pero se ve, se siente en la persona. La gente lo ve aunque usted no. Y dice que somos entonces ¿qué? Empezamos a dar luz a la gloria de Cristo al mundo. Y cuando la gente vea nuestras vidas transformadas, ¿a quién van a glorificar? A Dios. Porque van a decir verdaderamente, si Dios pudo transformar este sinvergüenza, a mí también me puede transformar. Y este sinvergüenza está feliz, está gozoso, y yo, miserable, yo quiero un poco de ese gozo que tiene esta persona en el Señor. Amén. Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y ahí entonces entra algo muy interesante, porque ¿cuál es el último mueble? El arca. ¿Y qué está dentro del arca del pacto? ¿Cuántos mandamientos? Ahora, si la ley, la transgresión, el pecado es transgresión de la ley, y ese pecado se resolvió en el altar de sacrificio, ¿verdad que sí? Porque Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Déjame darle uno para atrás. Cristo murió por nuestros pecados. Pues ahí se pagó la paga del pecado. Y sin embargo, ahí están los 10 mandamientos como quiera. ¿Por qué los 10 mandamientos no están aquí al frente? ¿Por qué están allá en el lugar santísimo representando el arca de Dios? Pues dentro del plan de salvación está ahí por una razón muy específica. Es porque el cristiano, a medida que se vaya siguiendo los planes de salvación y los pasos, los 10 mandamientos se convierten en una delicia. El vivir de acuerdo a los principios de Dios, esos 10 mandamientos, se convierte en la esencia. Amén. ¿Por qué? 10 mandamientos, 2 tablas. Las primeras tablas, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con mi relación hacia amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos. Amén. No tener dioses ajenos, no postrarse ante ídolos, imágenes, no usar el nombre de Dios en vano y guardar su santo día, el Shabbat. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando usted hace eso, usted también ama a su prójimo. La segunda tabla, ¿verdad que sí? No honrar a madre y a padre, no matar, no mentir y todos los otros, no codiciar. ¿Cuántos están conmigo? Principios divinos que ahora rigen la vida del cristiano. Ahora, Dios los tiene ahí para que pueda hacer un esfuerzo y decir, bueno, a ver si ustedes logran alcanzar vivir de acuerdo a esos principios. A ver si ustedes logran llegar a vivir así como el Señor Jesucristo vivió. No, familia. ¿Cuál fue el problema de los antediluvianos? Los antediluvianos prefirieron vivir como vivir la vida loca, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y Dios los llamó a entrar ¿a dónde? Al arca. En otras palabras, Dios los llamó a vivir en santidad. Dios los llamó a vivir una vida pura. Dios los llamó a vivir una vida siguiendo los principios y el ejemplo de Cristo Jesús. Pero ellos no quisieron. Ellos querían llamarse hijos de Dios. Ellos querían ser parte del pueblo de Dios. Pero ellos querían hacerlo a su propia manera. ¿Y qué pasó? Dios le dio 120 años por medio del testimonio de Noé, diciéndole: conságrense, santifíquense, purifíquense, pónganse por favor
Miran el ejemplo de mi hijo Noé. Pero ellos querían seguir viviendo y no entraron al arca. Y por eso se murieron. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en fin? Que Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a esos 10 principios. En otras palabras, Dios quiere que vivamos una vida de victoria sobre el pecado. Amén. Que no seamos más esclavos del pecado. Ahora, esto de vivir una vida de victoria sobre el pecado, ¿es nuevo? ¿Usted sabe que no? Esto de que Dios pone principios en alto. A principio estamos recién llegados, venimos con toda la sucia y la terrera del mundo. ¿Y Dios qué hace? Nos va limpiando y santificando. ¿Pero por qué? Porque quiere sacar un diamante de ahí. Quiere sacar un testimonio poderoso de lo que es un hijo y una hija de Dios, vivir de acuerdo a esos principios. Amén. Y va limpiándonos. Pero eso no es nada nuevo de ahora, que Dios está exigiendo esto. Familia, la victoria sobre el pecado es un mensaje que se dio desde el mismo principio. Vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Les voy a mostrar que esto de vivir una vida de victoria, esto de vivir una vida en santidad, vivir una vida en el espíritu, no vivir una vida en la carne, no es nada nuevo. Génesis capítulo 4, tenemos la historia de ¿quién? Caín y Abel, ¿verdad? Aquí viene la primera historia de la guerra de las simientes. ¿Y cuál fue la diferencia entre Caín y Abel? Abel era un hijo de Dios y Caín era un pagano. Nope. Ambos fueron a adorar a Dios. ¿Cuál fue la diferencia? Que Abel fue a adorarlo como Dios se lo dijo, como Dios lo detalló y como Dios lo explicó. Y Caín fue a adorar a Dios como ¿qué? Como él quiso, como él le deseó, a su manera, de acuerdo a su conveniencia. Lo mismo está pasando en Apocalipsis. 2 mujeres, 2 hermanas. Una queriendo adorar a Dios de acuerdo a lo que dice su palabra, y la otra queriendo hacer las cosas a su manera. ¿Y qué ocurrió? Noten lo que pasó en Génesis capítulo 4. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque eso no fue lo que Dios pidió, y sí aceptó el de Abel. Y dice el versículo número 4, Génesis 4:4. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, porque recuerden, el pacto se hacía ¿con qué? Con sangre y obediencia. El primogénito de las ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se molestó, se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres. Pregunta, ¿qué es hacer el bien? Obedecer. Si me obedecieres, básicamente, no serás enaltecido. Pero si no hicieres el bien, el pecado está ¿dónde? A la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, Caín está hirviendo en fuego. Caín está molesto porque Dios no aceptó. ¿Y él estaba molesto con quién? Con Dios. Pero no se podía desquitar con Dios. Así que ¿con quién se quedaría desquitar? Con Abel. Y Dios ve a Caín, y Dios va donde Caín y le dice: mira, Caín, eso que tú estás pensando, eso que tú tienes en la cabecita, huye de él, apártale, no sigas alimentando esos pensamientos. Le dice: si no hicieres el bien, el pecado ¿en dónde está? Tocando la puerta. Pero con todo y eso, a ti será tu deseo y tú señorarás de él. Hay otra versión de Biblia que lo dice de una manera tan y tan linda, y lo dice así: cierto que si bien hicieres, serás acepto, y si no hicieres el bien, a la puerta está el pecado, como ¿qué? Como fiera, como león que te codicia. ¿Y qué le dijo Dios a Caín? A quien tú tienes que dominar. Amén. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Caín, tú no tienes que ceder ante la tentación. Tu naturaleza caída te está seduciendo. El diablo quiere que tú peques como león, como fiera, buscando devorarte. El diablo quiere que tú caigas en pecado, Caín. Pero tú no tienes que ceder ante el pecado, Caín. Tú puedes ser victorioso sobre la tentación y el pecado. ¿Cuántos dicen amén?
Lo mismo fue lo que pasó con Satanás. Pregunta, ¿escuchó Caín? ¿Siguió alimentando o se apartó de ese deseo? Mató a su hermano. Pregunta, ¿pecó? Sí. ¿Y el pecado es uno de los 10 mandamientos? ¿En violar uno de los 10 mandamientos? Sí. ¿Me están entendiendo? El mensaje de la victoria sobre el pecado, familia, Dios se lo presentó desde el mismo momento en que en Caín cayó. Dios le había mostrado: Caín, tú no tienes que ceder ante el pecado. Noten, familia, que Caín estaba molesto y ya estaba teniendo malos pensamientos, y Dios le dijo: Caín, no tienes que pecar. Amén. Pregunta, ¿es la tentación pecado? No. La tentación no es el problema. ¿Cuál es el problema? Ceder ante ella, caer. ¿Están conmigo? Y Dios dice lo mismo que le está diciendo a Caín, se lo está diciendo a usted y a mí. Usted no tiene que pecar. Usted no tiene que ser más esclavo del pecado. Usted no que tiene que ser más esclavo de su naturaleza caída. Usted puede decirle no a la tentación y no al pecado. Amén. Le digo algo. Este tipo de tema usted no lo va a escuchar en ningún lado. Porque hoy en día, ¿qué enseñan en el cristianismo? Ay, olvídate de eso, así fue que te hizo Dios. Tú olvídate de eso. Tú aguanta lo mejor que puedas, trata de evitar los problemas, pórtate lo mejor que tú puedas, que cuando Dios venga, Él va a resolver todo. Eso no es lo que dice la Biblia. Dios no va a llegar a ningún cristiano ahí cojeando para el reino de los cielos. Dios va a llevar a un pueblo en victoria al reino de los cielos. Amén. Y noten esto. Yo le llamo a esto el proceso del pecado. Vayan conmigo a Santiago, por favor. Se lo voy a decir porque voy a romper con la gran mentira que se está vendiendo hoy en día. La gran mentira, ¿cuál es? La gran mentira es que usted no puede hacer nada para evitar pecar. Así Dios te hizo, ese eres tú. Tú olvídate que así vas para el reino de los cielos. La Biblia no me dice a mí. Dios te dice: ven como tú eres. Amén. Ven a mí como tú eres, pero Dios te dice: así como llegaste, yo no te voy a dejar. Yo te voy a transformar en una nueva criatura. Yo te voy a hacer nuevo. Santiago capítulo 1. ¿Cuántos llegaron ahí ya? Noten cómo lo explica Santiago, el mismo proceso de Caín y el mismo proceso por el cual usted y yo también pasamos. Dice Santiago capítulo 1, versículo número 14. Amén. Dice: cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos desordenados, son las pasiones desordenadas que son productos, ¿verdad?, de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Son tendencias con las cuales hemos nacido, que han sido ¿cómo? Han sido alborotadas, han sido excitadas, han sido provocadas por medio de nuestras tendencias cultivadas. ¿Están conmigo? Así que nacemos con unas tendencias y también cultivamos otras a medida que vamos viviendo en este mundo. Aquí dice que de nuestra propia concupiscencia somos ¿qué? Atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ¿a qué? Ha concebido o que se ha entregado, da luz ¿a qué? Al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? Noten el proceso de pecado aquí. Sencillo. ¿Qué viene primero? Viene la tentación. ¿Qué hace el diablo según este versículo? El diablo provoca, seduce nuestra ¿qué? Nuestra naturaleza caída. La provoca. ¿Cómo? Por medio de los estímulos. Todos los 5 sentidos, el diablo, ¿qué está haciendo? Bombardeando nuestros 5 sentidos constantemente. ¿Para qué? Para mantenernos desequilibrados, para provocar nuestra concupiscencia. ¿Para qué? Para que cuando nuestra concupiscencia sea provocada, sea seducida, sea cosquillada, ¿qué hacemos? No podemos soportar. ¿Y qué hacemos? Caemos y cedemos ante el pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? En otras palabras, el trabajo del diablo es fácil. El trabajo del diablo es fácil. El diablo lo único que tiene que hacer es que hacernos cosquillas y nosotros y caemos. Dios tiene triple trabajo, porque primero Dios tiene que poner en nosotros el deseo de detestar el pecado, y luego por medio del Espíritu Santo darnos el poder ¿para qué? Para evitar la tentación, para evitar caer en el pecado y mantenernos en victoria. ¿Están conmigo? El diablo tiene un trabajo fácil, y lo peor de todo es que hacemos el trabajo del más fácil todavía.
¿Por qué? Porque nos pasamos alimentando la carne. Nos pasamos nosotros mismos alimentando esta naturaleza caída y provocándola más y más. Cuando viene la tentación, ¿qué ocurre? ¡Oh! Te fuiste. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo sobre esto. Yo le llamo a esto la lucha entre el dragón y el león. ¿Cómo le llamo? La lucha entre el dragón y el león. Muy bien. Vamos a poner que el león es... El dragón es nuestra naturaleza caída, ¿verdad? La naturaleza humana caída. El león es la naturaleza que recibimos cuando aceptamos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa lucha, esa batalla. ¿Se acuerdan en dónde habíamos leído esta lucha entre la carne y el Espíritu? En Daniel capítulo 7. ¿Se acuerdan a Pablo? Pablo decía, lo que quiero, eso no lo hago. No quiero hacer el bien, el mal, pero eso hago. Y dice, el bien que quiero hacer, ¿qué cosa? No lo hago. ¿Cuántos han estado en esa lucha? Gloria a Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 7, lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué ocurre? Esto es el problema. Que usted y yo venimos, vamos a suponer que estás viniendo a la iglesia. Estamos viniendo todas las noches aquí. Estás viniendo a la iglesia, estás estudiando la Biblia, estás orando, estás escuchando música elevadora, música que te elevan al trono de la gracia. ¿A quién estás alimentando? ¿Al león o al dragón? Al león. El dragón, ¿cómo está durante ese tiempo? Desnutrido. No lo estás alimentando la carne al dragón. Cuando venga la tentación, ¿quién vence? El león, porque el león está bien alimentado. Entonces cuando venga la tentación, el león dice, no, yo voy a mantenerme en firme. Amén. Viceversa. Usted no viene a la iglesia. Oh, viene de vez en cuando. De vez en cuando se lee su salmo. Ahora chililín de aquí a allá. Se pasa oyendo música excitada, música, ¿verdad?, que revuelca los sentidos. Yo le llamo el shakalaka. ¿A quién estás alimentando? ¿Al dragón o al león? Al dragón. El león, ¿cómo está? Desnutrido. Cuando venga la tentación, ¿quién va a vencer? El dragón. Y vas a caer en pecado porque no has alimentado tu vida espiritual. No tiene fuerza. ¿Están conmigo? Ahora el problema es cuando haces mitad y mitad. Vienes a la iglesia, lees tu Biblia, ora de vez en cuando, haces tu cosita, pero también haces tu cosita para alimentar la carne, ¿verdad? Viendo y oyendo cosas que no deberías estar viendo y escuchando, hablando, comiendo cosas que no deberías estar comiendo. Ahí está, ¿qué? Ahí hay un mitad y mitad. Estás alimentando a ambos. ¿Cuál es el problema? Cuando venga la tentación, ¿quién va a vencer? ¿No sabes? Porque tienes ambas naturalezas alimentadas. Entonces es una ruleta rusa. Puede ser que a veces tengas victoria y puede ser que otras veces tengas ¿qué? Caídas. ¿Entiendes? A quien tú alimentas será quien tú vences. El diablo lo único que tiene que hacer es provocar nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para mantenernos desequilibrados, para que cuando venga la tentación, ¿qué hagamos? ¡Pum! Caemos y no podamos vivir de acuerdo a los principios de Dios. ¿Me están entendiendo, familia? Ahora, hay mucha gente que dice, y me lo han dicho a mí, una vez yo estaba dando un seminario como estoy dando aquí en Wisconsin, si no me acuerdo bien. Y yo estaba hablando sobre esto, estaba hablando sobre los 10 mandamientos, estaba sobre guardar el día del Señor, el Shabbat, el sábado, estaba guardando los principios. Y este señor estaba buscando todas las excusas habidas y por haber para no guardar el sábado, ¿verdad? Como la mayoría no tienen problema con los otros 9 mandamientos. El problema es el sábado, el Shabbat. No. Y buscando todas las excusas, y cada noche me venía con una excusa diferente y yo venía con la Biblia, ¡pum! Y se las bateaba. Me venía con otra y decía, mira aquí, ¡pum! Y se las bateaba. Y él ahí buscando. Un día vino donde mí, ¿sabes lo que me dijo? Mira, tú estás hablando de vivir una vida de santidad, de vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, pero tenemos un problema. Y yo, ¿cuál es el problema ahora? Que nosotros no podemos vivir de acuerdo a los 10 mandamientos. Que eso no está a nuestro alcance. Y yo, pero ¿cómo tú me vas a decir eso? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Cristo es el único que pudo vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque Él era diferente de nosotros. Él no era como nosotros. Cristo tenía otra naturaleza. Él era humano, pero no tenía la naturaleza nuestra caída. Y yo dije, espérate un momento. Ya yo sabía quién le estaba hablando y llenándole la oreja de esto. Además del diablo. Porque le estaba diciendo que como Cristo es el único que pudo vivir sin pecado, usted despreocúpese de eso. Con lo que le dije, Dios te hizo así, tú tranquilo, que así te vas para el reino de los cielos. Pero ¿saben qué? Esa es una mentira
terrible del diablo. Noten lo que dice Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pregunta, ¿se entiende Jesús nuestras debilidades? ¿Comprende nuestras luchas y nuestras batallas? ¿Por qué será que los comprende y los entiende? A ver, porque si no, uno que fue tentado ¿en qué? En todo, según nuestra, pero sin pecado. Amén. La Biblia dice que Cristo sabe lo que es ser un ser humano. Y la razón por la cual Él puede ser nuestro sumo sacerdote, la razón por la cual Él puede interceder a favor nuestro, es porque Él sabe lo que es vivir en la carne. En esta carne caída. No vivir de manera carnal. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es nacer en la naturaleza caída y otra cosa es vivir de manera carnal. ¿Me están entendiendo? Cristo no vivió carnalmente, deseando vivir en la carne, siguiendo los deseos de la carne. Cristo nació con esta naturaleza caída, pero nunca la alimentó. Nunca la alimentó, nunca provocó esas tendencias, sino que trató siempre de vivir y lo logró vivir en santidad a los principios de Dios. Y la gente se pregunta ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es posible? Sencillo, esto es sencillo como se lo voy a explicar, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Usted y yo, ¿de quién nacimos? Mamá y papá. Mamá y papá, ¿qué naturaleza tenían? Naturaleza caída. Cristo, ¿de quién nació? De María, naturaleza caída y del Espíritu. Amén. Cristo cuando nace, Cristo nació en el nuevo nacimiento ya. Cristo nació con esta naturaleza caída, pero en el Espíritu. Y por lo tanto, Él sabe lo que es ser tentado. Él sabe lo que es la debilidad. Él sabe lo que es tener flaqueza, porque hemos visto en la Biblia donde Él flaquea, ¿verdad? Padre, si puede pasar de mí esta copa. Pero gloria a Dios, nunca cedió ante la tentación. Pero Él nunca alimentó la carne y por lo tanto nunca pecó. ¿Cuál es la diferencia entre Jesucristo y nosotros, familia? Que Cristo, uno, nació conectado al Padre. Usted y yo no nacemos conectados al Padre. Usted y yo tenemos que buscar esa conexión. Y dos, Jesucristo nunca alimentó la naturaleza caída. Nunca alimentó la carne. Siempre alimentaba el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que está tratando de mostrarnos Dios? Que si nosotros hacemos lo que Cristo hizo, adivine qué, usted también puede vivir una vida como Jesucristo, en victoria sobre el pecado, una vida de justicia. Amén. Y a veces la gente dice, ay no, pero eso no. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8, que se lo voy a mostrar bíblicamente. Romanos capítulo 8. Familia, usted puede vivir una vida de victoria sobre el pecado. Usted puede hacerlo. Y la persona que le dice que no puede, le está mintiendo. Y se lo voy a poner de esta manera. Una vez una persona me dijo, no, Cristo, Dios no puede. No podemos vivir sobre el pecado. Vamos a caer porque es nuestra naturaleza. Y yo le dije a la persona, usted lo que me está diciendo es esto: el diablo tiene el poder para tentarme, para provocarme, para que yo viva en pecado. Y usted me está diciendo que Dios no tiene el poder por medio del Espíritu Santo para mantenerme por encima del pecado. En efecto, lo que usted está diciendo es que el diablo es más poderoso que Dios. Y eso es una mentira. ¿Están conmigo? Noten lo que dice Romanos capítulo 8, 1. En el capítulo 7 está hablando de la lucha del cristiano, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y lo que quiero, eso no hago. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Para aquí, para allá, para aquí, para allá. Dios quiere que tengamos victoria. Noten, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la ¿qué? Sino conforme al... Nota, familia, esto es increíble lo que voy a leer con ustedes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y la muerte. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ¿yo qué? Yo no tengo que ser esclavo del pecado ya. Dice,
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la... El problema no es la ley de Dios. ¿Cuál es el problema? La naturaleza caída es el problema. Por cuanto era débil por la carne, noten la solución. Dios enviando ¿a quién? A su Hijo. ¿En qué? En semejanza de carne de pecado. En otras palabras, con la naturaleza caída que tenemos, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no solamente pagó la paga del pecado, que es la muerte, sino que Cristo también enterró la naturaleza caída y nos mostró a nosotros que si usted, al igual que Cristo, se someten al Padre, si usted se pone en la vida del Padre y usted vive de acuerdo al Espíritu de sus principios, usted puede ser victorioso. Usted puede vivir como Cristo vivió, porque Él nos está mostrando por medio de la naturaleza caída que Él también nació, que Él fue victorioso sobre el pecado, y usted y yo también lo podemos hacer. Nos está mostrando que esa mentira del diablo que dijo: ustedes los seres humanos no pueden vivir una vida victoriosa, ustedes son esclavos del pecado y no pueden hacer nada. Esa gran mentira Cristo la acabó en la cruz del Calvario y dijo: no le crean a nadie, porque yo vine con su misma naturaleza y aquí estoy viviendo una victoria. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y se lo voy a probar. Versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Para qué? Para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo nos vino a mostrar que aún con la naturaleza caída, con lo que usted y yo nacimos, nosotros podemos ¿qué? Nosotros podemos conectarnos al Padre y, alimentando, viviendo en el Espíritu, vivir una vida de victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no quiere escuchar esto. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir en la carne. Y la gente no quiere escuchar esto porque esto, ay no. Bueno, hay dos caminos. Usted decide. Y dice claramente la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Dios está esperando. Él puso su parte y está esperando que usted y yo pongamos la nuestra. Que dejemos que su Espíritu Santo haga la obra en nosotros para que podamos vivir una vida victoriosa, para que podamos ser testimonio al mundo de lo que es vivir una vida en el Espíritu y no vivir una vida en la carne. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que puede soportar, sino que con la tentación dará también la salida. ¿Para qué? Para que podamos, ¿qué cosa? Resistir. Pregunta: ¿está diciendo Pablo que cuando venga la tentación Dios nos da el poder para decir: yo no quiero ceder ante la tentación, yo quiero vivir una vida de victoria sobre el pecado? Sí, no hay excusa. Escúcheme bien, ya no hay excusa. La gente siempre está buscando excusa para seguir deleitándose en las cosas del mundo, y Dios dice: no hay excusa, porque puse a mi hijo en la cruz para mostrarles que no. Pero nosotros queremos seguir, y Dios dice: no. Escúcheme bien, el pecado, ¿sabe lo que el pecado nos quitó? La fuerza de voluntad. El pecado nos quitó la fuerza de voluntad. ¿Y sabe lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo? Nos los devuelve. ¿Y la fuerza de voluntad es para qué? Para que cuando venga la tentación, usted, antes de venirles al Señor y antes de recibir el Espíritu Santo, usted no podía hacer nada, porque estábamos en la carne y no había manera de huir. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo, Dios nos ha dado ese poder, esa fuerza de voluntad de decir que: Señor, yo no quiero vivir en pecado. Yo no quiero ser esclavo más de este mal genio, de este carácter explosivo, de esta lengua chismosa, de este odio, de esta lujuria. Yo no quiero ceder más ante ella, Señor. Yo quiero vivir una vida como Cristo vivió sobre la tierra. Amén. Bien, Santiago 1:12: bienaventurado el varón o la hembra que soporta, ¿qué cosa? Soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué recibirá? Recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, familia, escúcheme bien, estos versículos que se los voy a dar, esto es una cosa increíble. Increíble, tanto como Romanos capítulo 8, 1 al 4. Dice así:
Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la, nos han sido ¿qué? Dadas. ¿Por medio de qué? De su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Escuche bien ahora lo que dice: para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué? Para ser participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué Dios nos hace participantes de la naturaleza divina? Por medio del Espíritu Santo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu Santo entra, y ese poder divino que tenemos, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a vivir vidas huyendo de la corrupción y huyendo de la tentación y el pecado. Amén. Ese es el poder. El poder no solamente de recibir el perdón de los pecados, sino el poder de vivir una vida victoriosa en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y Santiago 4, 7, 8, ¿cuál es la clave? Número 1, ¿qué tienes que hacer? Sométete a Dios. Y cuando te sometes a Dios, recibes el Espíritu Santo. Y cuando tengas el Espíritu Santo, adivina qué vas a hacer: poder resistir al diablo. ¿Cómo resistes al diablo? Resistiendo la tentación. Y cuando resistes al diablo, santificación, el diablo huirá de vosotros. Nadie dijo amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Al someternos a Dios, si usted no se somete a Dios, no puede recibir el poder para resistir al diablo. Cuando te sometes a Dios por medio del poder del Espíritu Santo, usted tiene la fuerza de voluntad nuevamente. Y viviendo en el Espíritu, cuando venga la tentación, usted dice que yo no voy a deshonrar a mi Dios. Yo voy a vivir una vida en victoria. Y yo voy a mantener en alto los principios de Dios. Y él resistes al diablo. ¿Y qué tiene que hacer el diablo contigo? Porque no tiene más nada que hacer contigo. Porque sabe que tú estás viviendo en santidad. Amén. Eso, familia, el plan de salvación. No solamente el perdón de los pecados, sino también la victoria sobre el pecado en tu vida. Cuando dicen amén. Y noten esta cita espectacular de palabras de vida del gran maestro. Dice así: Cristo está guardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. ¿Por qué Cristo no ha regresado a la tierra? No es porque Él no quiera. La razón que no ha regresado es porque nosotros no estamos preparados para su venida. Él está esperando nuestra consagración total. Él está esperando entrega total, ceder completamente al yo, de que el Espíritu Santo nos llene de su divino poder. Y cuando se reproduzca ese carácter en Cristo, cuando el mundo vea el testimonio verdadero de lo que es vivir en santidad, entonces toda la ira del diablo se levantará contra la iglesia. Y el diablo va a señalar. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos. ¿Cuál es la acusación del diablo hoy en día contra la iglesia? No puede acusar a Dios, no puede acusar a Cristo ya. Ahora te acusa a ti, a mí. ¿Sabe cuál es la acusación del diablo? ¿Sabe lo que le dice a los ángeles? Mira, no dejes a Carlos Muñoz Acosta entrar al reino de los cielos. No deja a fulano ni fulana entrar. Mira cómo viven. Mira cómo viven en la tierra. Dicen que son hijos tuyos, pero se pasan alimentando la carne. Se pasan apuñalando al vecino. Se pasan dándole lengüetazo y chismeando sobre el otro. Se pasan haciendo esto y viendo cosas que no tienen que estar viendo, y comiendo y haciendo cosas que no tienen. No los dejen entrar al reino de los cielos, porque así van a dañar eso. Y así nos acusa. Pero ¿qué es lo que pasa en el tiempo del fin? En el tiempo final, familia, cuando esa acusación y ese dragón se levante en la guerra final, verdaderamente la guerra final no es un asunto físico de puños y patadas. Es una acusación contra un pueblo, y Dios va a manifestar por medio de ese pueblo la santidad. Porque dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos, que son ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? Ahí no dice que tratarán de guardar los mandamientos de Dios. Ahí no dice que tendrán un poquito de la fe de Jesús. Ahí dice que porque van a tener esa fe de Jesús, porque van a tener una relación tan íntima con el Padre, por medio del estudio de la palabra, una conexión con Cristo, con el Padre, el Espíritu Santo va a hacer una obra de santificación
santificación total y completa y van a vivir de acuerdo a esos 10 principios. Van a vivir una vida de victoria. Van a ser sellados. Y esa es la evidencia en el tiempo final. La última acusación del diablo. Un pueblo que va a decir: nosotros queremos vivir en santidad. Nosotros no queremos vivir en pecado. ¿Y por qué están parados cuando Cristo venga? Porque el parados implica que no están cediendo ante el pecado, que están listos para recibir a su general que está regresando, que están diciendo: queremos vivir vidas a la altura de Cristo Jesús. Y como no hay excusa, lo lograrán. Amén. Ahora, vamos a ser claros. No que ya lo hayamos logrado, pero ¿qué hago? Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Amén. ¿A qué? A que podamos vivir a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el llamado. Y el llamado de Dios es que, al igual que fue durante el diluvio, ¿qué le dijo? Entra al arca. Así le dijo a los antediluvianos. Así también nos está diciendo a nosotros en estos días. Muy pronto Dios va a destruir esta tierra. No con agua, pero con fuego. ¿Y cuál es el llamado? Entra al arca. Entra al lugar santísimo. Vive de acuerdo a mis principios. Mira mi santidad. Mírame. Y mira a mi Hijo Cristo Jesús. Y Dios nos está diciendo: si mi Hijo lo pudo hacerlo, ustedes también lo pueden hacer. Pregunta: ¿hay alguien aquí que quiere decir: yo quiero vivir una vida de santidad? Yo quiero honrar a mi Dios, que lo dio todo al enviar a su Hijo a morir por mis pecados. Y viendo a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, viendo que Él pagó la muerte, la paga del pecado, yo quiero vivir una vida en santidad por lo que Él hizo. Porque así como Él murió para cubrir mis pecados, Él también murió para mostrarme cómo es vivir una vida de santidad aquí. ¿Hay alguien esta noche que dice: yo quiero también honrar la muerte de Cristo y vivir una vida de santidad? Póngase en pie en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé, yo no estoy donde quiero estar, familia, no se crea. No estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba. Amén. Yo prosigo a la meta, camino hacia allá. Amén. ¿Para qué? Para la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la tentación, la victoria sobre el... Cuando dicen amén, a no ceder ante el enemigo. ¿Por qué? Porque esos, dice Jesucristo, los de limpio corazón, esos serán los que estarán viviendo en la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puedo yo entonces seguir obteniéndolo? Hoy le di los pasos para ir comenzando ese proceso. Mañana entraremos de nuevo al lugar santísimo. Y dice: la aflicción del alma, día de expiación. Mañana vamos a saber más qué está pasando en el lugar santísimo y cómo eso nos está diciendo a nosotros hoy en día que tenemos que prepararnos, porque muy pronto el sumo sacerdote va a salir del lugar santísimo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta: ¿es imposible esto? No, porque todo lo puedo en ¿quién? ¿Tenemos que tener miedo? No, porque Cristo dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Y cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros, familia? Que nunca quiere que olvidemos. Isaías 41:10, ¿cómo dice? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo siempre te ayudaré. Yo te sostengo con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está a la diestra intercediendo por nosotros del trono del Padre. ¿Intercediendo para qué? Para sacarnos y quitar todas las inmundicias de la carne, darnos la victoria, ayudarnos a vivir una vida en santidad en el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu Santo, familia? Gloria a Dios. Oremos. Padre Santo, gracias, porque esto es un mensaje de victoria. Es un mensaje que casi no se predica en ningún lado. Hoy en día, lamentablemente, en el cristianismo nos están vendiendo un evangelio a mitad. Un evangelio que dice: ven al Señor y olvídate que lo demás se resuelve. Pero cuando vemos el santuario, vemos que tenemos una parte que hacer junto con el Espíritu Santo. Consagrar nuestra vida, someternos y dejar que tu Espíritu haga su obra en nosotros, para que seamos purificados, santificados, para que podamos vivir de acuerdo a tus principios y para que podamos dar un testimonio poderoso al mundo de lo que es vivir en santidad.
Es posible, lo sabemos porque Cristo lo hizo, porque muchos hijos e hijas tuyos en la palabra lo han hecho. Y aunque hoy en día sea difícil de creer, el plan de salvación tuyo nunca ha cambiado. Tu anhelo es ver un pueblo consagrado plena y totalmente a tu voluntad, mostrando al mundo lo que es vivir en el gozo del Espíritu, en victoria en el Espíritu, para que ellos también puedan anhelar y desear esa vida victoriosa y unirse a nosotros en preparación para el pronto regreso de Cristo. Gracias, Padre, por este mensaje. No es un mensaje fácil. A algunos le podrá sonar imposible, pero lo que es imposible para la carne es posible en el Espíritu. Ayúdenos, Padre, a vivir vidas victoriosas, a consagrarnos plenamente y a regresar mañana para seguir aprendiendo cómo vivir esa vida gloriosa. Gracias por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo que está a su lado. Dígale: yo quiero recibir el sello de Dios contigo.